noches les damos la bienvenida a cada uno de ustedes en sus hogares a esta reunión que han llegado cada uno puntualmente. Teníamos un poquito de miedo por el cambio de hora que se iba a distorsionar, pero dando gracias a Dios, creo que todos los que están en la célula han llegado. Le damos las gracias primeramente a Dios y después a ustedes por esa insistencia que ha puesto el corazón de encontrarnos la cita con la palabra de Dios. Hoy les voy a leer el Salmo y les invito que vayamos a nuestras Biblias al Salmo 67. Vamos a leer la palabra de Dios para dar inauguración a esta célula virtual, para que el Señor se glorifique. Vamos a bendecir esta noche, ya que el Señor nos ha regalado estos minutos de su palabra, y vamos a gozarnos en la comodidad de nuestros hogares. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice, Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendigamos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Incline su rostro, vamos a orar, pidiéndole que el Señor abra el entendimiento y nuestros corazones, y que su Espíritu abre a nuestro espíritu para que obre el cambio que Él quiere en cada uno de nosotros. Amantísimo Dios y Padre, te damos la honra y la gloria, Padre, para que seas tú, Señor, obrando, Señor, en nuestro ser, Padre. Nuestro cuerpo no quiere, pero tu Espíritu, Señor, entrando con nuestro espíritu, Señor, y esa palabra vivificará nuestras vidas, Señor, y ríos de agua viva correrán por nosotros, Padre, y nos harán entender por tu bendita misericordia, y tu misericordia que es infinita, mi Señor amado. Te damos gracias, Padre, y ponemos, Padre Santo, esta célula virtual en tus manos, este tiempo, Padre. Señor amado, te damos gracias, Padre, porque nos guías, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a cantar una alabanza, y mi esposa tiene la oportunidad de saludar a todos los miembros de la célula virtual. Sí, para mí es un placer estar nuevamente al aire. Vamos a cantar una alabanza, una adoración al Señor. Te bendecimos, Padre eterno, glorioso Padre celestial. A ti todo honor y toda honra, poderoso. Gracias, Padre, gracias por tu misericordia, Señor amado. Oh Dios Padre, bendito seas tú. Y tu majestad, mi corazón se llena de alabanza.
Hijo del hombre, es para ti, testigo fiel, verdaderamente tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Toda gloria, honra y alabanza a tu Mirando tu grandeza y tu majestad, mi corazón se llena de alabanza para ofrendarla en tu honor. Toda adoración y todo cántico nuevo es para ti, Hijo del hombre, es para ti, testigo fiel, verdaderamente tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Toda gloria, honra y alabanza a tu nombre, a tu nombre. Verdaderamente tú eres el Cristo, el
Te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias al Padre Celestial. Ahora mi esposa tiene la bendición de llevar la palabra de Dios en esta noche. Mi esposa con ustedes. Gloria a Dios. Para predicar la palabra del Señor es una responsabilidad grande, es un honor. Solo le pido al Señor ser un vaso de honra para Él. Y les invito a que abran sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Es importante que vayan conmigo, cada uno de nosotros, con nuestras Biblias. Dice la palabra, escudriñad las Escrituras. En el libro de Oseas hay un versículo muy fuerte donde dice: mi pueblo murió por falta de conocimiento. Y cuando nos remontamos a la historia del pueblo de Israel, cuando fue sacado del desierto y de Egipto, y tuvieron la bendición de Dios de ver sus testimonios, cómo se abría el mar, cómo desde las plagas, cómo pasaron las plagas, fuego real, y ellos vieron su mano. Ellos llegaron hasta el lugar del monte Sinaí donde Él les dio las leyes. Al principio ellos iban revueltos, iba mucha gente, iba mucha de otros pueblos, incluso egipcios que le creyeron a Dios, y también hubo hebreos que se quedaron en Egipto, no quisieron seguir al Señor. Entonces ellos, ya cuando llegaron a ese punto, casi un año les llevó llegar al monte de Sinaí desde que salieron de Egipto. Eran miles de personas, y desde ahí el Señor dio sus leyes. Y empezaron entonces a ir en orden, porque Dios es un Dios de orden. Desde ahí que les dio las leyes y empezaron a marchar hacia la tierra prometida, ellos ya iban marchando. Las 12 tribus, cada una de ellos seleccionadas. Por eso es bello cuando nosotros entendemos que es importante estudiar todo lo que el Señor hizo a través del Antiguo Testamento, porque eso va a ministrar nuestras vidas. No fue en el caso como Abraham, que ellos creyeron por fe, ahí no estaba aún la ley, pero ellos creyeron en fe como nosotros el día de hoy. Claro que tenemos a Cristo y tenemos la Biblia para afianzarnos mucho más. Entonces este pueblo de Israel empezaron a caminar, y aún andando en el desierto, dice la palabra que nosotros somos duros de cerviz, el corazón, y no todos llegaron a la tierra prometida. De miles, solo 2 entraron. Miren qué tremendo. Entonces, hermanos, les invito a que estemos firmes en la libertad que Dios nos ha dado, que Cristo nos ha dado. Y vamos a leer el versículo base de esta enseñanza. Gálatas 5, versículo 6. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que seas tú, Padre, siendo tú, Padre, el que esté hablando, Señor, tu Espíritu Santo soplando de los 4 vientos, Señor, tocando nuestros corazones, Padre. Obra en nosotros con poder y gloria, Señor. Pon en nosotros un corazón dispuesto, Padre, a que seas tú dando testimonio de quien tú eres, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. La enseñanza de esta prédica se llama el resultado de la fe. Si aún siguen parados en reverencia al Señor, les invito a que se sienten. Gracias por la reverencia.
Este libro de Gálatas fue escrito por el apóstol Pablo y su tema principal es la defensa de la doctrina de la justificación por la fe. Y les advierte a los gálatas que no volvieran al judaísmo. Los falsos maestros intentaban convencer a los gálatas de que el evangelio de Jesucristo, para ser perfecto según estos falsos maestros, tenían que seguir sometidos a la ley de Moisés, cuando ya ellos estaban por la gracia, y que decían que tenían que circuncidarse. Ellos eran un peligro real para la congregación, pues les impulsaba a alejarse de la verdad del evangelio. Y en este mismo capítulo, en el versículo 1, dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Miren lo que dice, que no estemos sujetos no más al yugo de la esclavitud, que nuestro corazón, miren, hasta en el Antiguo Testamento el Señor ya estaba hablando del corazón circuncidado. Hay un versículo en Deuteronomio donde dice: circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y el Señor, cuando obra en nuestras vidas, Él dice, cuando hay un corazón dispuesto a que Él nos cambie, Él dice, hay una promesa muy grande en Jeremías, y cito: el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes. Miren qué bello. Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Gloria a Dios. Hoy mismo estamos viviendo peligros en la iglesia. Debemos de entender que la salvación es solo por fe y no debemos vivir una religiosidad. Hay mucho engaño en pensar que por practicar, por decir, el bautismo, las reuniones, incluso estas mismas reuniones que nosotros realizamos, la lectura de la palabra, la adoración, entre otras, se podría llamar como rituales, pero estas son necesarias, pero no pueden ser un fundamento de nuestra esperanza en la salvación. Cada uno de nosotros vamos a tener que rendir cuentas ante Dios. Cada uno de nosotros tiene que tener su experiencia personal con el Señor, buscar de Dios, escudriñar las Escrituras, y se tiene que creer por sí mismo. Y cuando recibe la salvación, tiene que ofrecerse a sí mismo como un sacrificio vivo para Dios por Jesucristo, quien es el único sumo sacerdote de nuestra profesión. Y entonces todo lo demás se va a dar en nuestras vidas por añadidura. Por eso dice: busca el reino de Dios y todo lo demás te será dado. Pero quiero extenderme en explicar de la fe. Dijimos que la fe, en la enseñanza anterior, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay. Repito esta parte: es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto no es una mera creencia superficial, no es una doctrina, no es mental. Pero ¿cómo me voy a dar cuenta que para mí está siendo algo superficial? Cuando esta fe, la fe, si tú le estás diciendo que tienes fe, pero no estás ejerciendo una influencia, esa fe en tu corazón, y esa fe que tú dices tener no está afectando tu vida, quiere decir que no es la fe real. Mira, mi querido oyente, vamos a poner un ejemplo sencillo.
Hemos dicho que el que se acerca a Dios cree que le hay, ¿no es así? Si a mí la palabra me dice que Cristo es el sumo sacerdote, que Él está sentado a la diestra del Padre, pues esto me lleva a entender, o mire, hasta más sencillo, a imaginar ese lugar. ¿Cómo tú te lo imaginas? Aquí dice que Él es un sumo sacerdote que está sentado a la diestra. Hay una promesa muy grande en Apocalipsis que dice: al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. O sea, está hablando de un reino. Y si estamos hablando de un reino y que estamos ante su presencia, ¿cómo tú estás en este momento ante Él? ¿Le estás haciendo reverencia? Porque dice que el que a Dios le busca, crea que le hay. Miren, yo les pongo un ejemplo muy sencillo. Una experiencia que tuve una infracción de tránsito y me estoy yendo a algo bajo. Ni siquiera es ante un rey como anteriormente, ¿verdad? Que es toda la ceremonia que se hace. Yo llegué al juzgado y para entrar te tienes que identificar, y desde que entras al salón, silencio. Nadie puede hablar. Tiene que haber respeto. Entré, te van dando los lugares donde tú te sientas, hay gente vigilando. Cuando viene el juez, todos se paran. Nadie puede estar sentado, todos parados en reverencia al juez. Entra el juez y hasta que se sienta y él dice, ok, se puede uno sentar. Si eso es ante un juez, imagínense cómo es ante un rey. Entonces, dijimos que ante el rey también nadie puede estar hablando con otros. Todos deben estar atentos a lo que diga el rey. Nadie tiene que mostrar una actitud de indiferencia, sino que está atento a lo que está aconteciendo. Cuidadito, por cierto, si usas el teléfono. ¿No es así? Nadie puede llegar todo ahí mal vestido ni estar en posiciones que muestren irrespeto ante el rey. Por eso dice que el que a Dios se acerca, crea que le hay. ¿Estás entendiendo? ¿Estás platicando cuando el Señor está hablando? Porque no soy la que está hablando. Yo le pido al Señor y es el Espíritu Santo que está obrando. ¿Le estás mostrando reverencia en tu forma de actuar? Por lo tanto, la fe es creer la verdad, pero es algo más. No es la mera creencia en que hay un Dios, sino que creamos que le hay. Él está aquí presente. Él está en tu hogar presente. ¿Crees que está ahí? Fe es saber reposar en Él, en su carácter, en su Hijo, en su promesa, en su pacto, en su palabra y todo lo que está relacionado con Él. Recuerdo cuando lees el Evangelio como uno de sus apóstoles, Juan, cuando estaban siempre en la mesa sentados, él siempre le gustaba recostarse en Jesús. Y así es lo que Él quiere que nosotros reposemos en Él. Fe es confianza. Como pecadores confiamos en la expiación de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Como seres débiles y endebles, nos confiamos al poder del Espíritu Santo para que nos santifique y nos guarde. No es a través de mí, no, a través del Señor. Dios es bueno, es bendito, es veraz, recto, justo, y por tanto debemos confiar en Él, debemos fiarnos de Él y debemos alabarle. No importando lo que Él decida para nuestras vidas, porque muchas veces nosotros pedimos mal. No es lo que Él quiere para nosotros. Entonces, dice el Señor, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Dios ha escogido el camino de la fe para que la salvación sea por gracia. No es por nuestras acciones, no es por nuestros sentimientos, oraciones, es solo por pura gracia de Dios. Y hay algo muy importante que no se puede dejar de señalar.
Ayer estábamos escuchando con mi esposo, estaban compartiendo también varios hermanos estaban compartiendo, y una de ellas dijo, y estaba yo he estado trabajando en esa enseñanza por días, y le anexé lo que ella en ese momento estaba diciendo, y es muy real. La fe como el oro tiene que ser probada, ¿sí? Por eso es importante vivir las pruebas. Por eso dice el Señor en el Salmo 91, estaré contigo en la angustia. Tú invocarás y yo responderé. Además, es por fe, para que no haya ninguna jactancia, pues si la salvación fuera por nuestros actos o sentimientos, con toda seguridad nos jactaríamos, porque así es el corazón humano. Pero si es por fe, nuestro yo no puede gloriarse. El apóstol Pablo lo cita en Romanos, donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Amén, aleluya. Fe es humilde y atribuye toda la alabanza a Dios. Fe es veraz y confiesa su obligación para con la gracia soberana de Dios. Debemos bendecir al Señor en todo tiempo, pues Él ha escogido este camino de la fe, pues es el apropiado para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque esta salvación no fue realizada por el Señor para los buenos y justos. No hay nadie bonito ni hay nadie justo, porque no hay uno, dice la palabra, no hay justo ni a uno, sino para los pecadores, para los condenados. Porque cuando nosotros hacemos un análisis consciente de nuestra naturaleza, podemos ver cuán viles somos ante los ojos de Dios. Si eres honesto, Dios te va a permitir ver lo vil que es tu corazón. Porque no hay nada más engañoso que el corazón, dice la palabra. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Y el Señor dice, yo que sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Dice el Señor, me buscarán, me encontrarán, pero solo cuando me busquen de todo corazón. En un pasaje también con Samuel, él estaba dando Jehová Dios la asignación para ir a ungir al nuevo rey después de Saúl. Y este varón tenía varios hijos, puros varones, eran 7. Y el Señor le dijo, porque él conoce nuestros pensamientos, entonces Samuel ya había pensado en ir a ungir al mayor. Y el Señor le dice, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija por las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Era David el elegido. Entonces tenemos que confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no en nuestra propia inteligencia. Hay que reconocerlo en todos nuestros caminos y Él allanará nuestras sendas. Hay un versículo también en Proverbios que dice, el de sabio de corazón acata las órdenes, pero el necio y rezongón va camino al desastre. Debido a nuestra debilidad, el pacto de obras no nos proporciona ninguna forma apropiada de esperanza en ningún momento. Pero bajo ciertas circunstancias vemos esto muy vívidamente. Solo es por fe. Hay en el libro de Lucas, donde habla cuando los soldados romanos clavaron a Jesús en la cruz. Había 2 ladrones que fueron crucificados junto con él. Uno estaba a su lado derecho y el otro a su lado izquierdo. Cuando tú lees este evangelio, dice que estos 2 hombres le injuriaban. Y estos 2 hombres
representan la raza humana, o sea, toda la humanidad. Y estos ladrones repetían lo que los sacerdotes y escribas gritaban. Le decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Miren, se burlaban. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Dios no puede ser tentado. Y mientras el día avanzaba, la mañana, en uno de los ladrones hubo un cambio de corazón. Él admitió que era pecador, que merecía la crucifixión. Y entonces él le dijo, él habló sobre Jesús, porque ellos conocían todo lo que Jesús estuvo haciendo esos 3 años, caminando de ciudad en ciudad, llevando la palabra, sanando enfermos, levantando cojos, dándole vista al ciego. Y él dijo: este ningún mal hizo, nada malo, es inocente. Y entonces el ladrón arrepentido le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fue una oración simple, una oración sencilla, pero reflejó su conversión, el cambio en su corazón. Y como respuesta Jesús le dijo, dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue una gran bendición que él tuvo la oportunidad en su último tiempo de ser convertido. Dios quiera que cada uno de nosotros, de los que estén escuchando, que aún no son salvos, sean convertidos. Que haya ese corazón dispuesto a seguir al Señor. ¿Cuánta gente muere cada día, cada segundo? Son miles. Y sin haber aceptado la venida de Jesús. Pueden ver que este camino que Dios ha permitido a través de su Hijo amado es solo por fe. Pasó con el ladrón y con cada uno de los que somos salvos. Esto no es para el más inteligente, no es para el más indocto, sino que este camino está abierto para el más ignorante. Dice la palabra: el justo por la fe vivirá. Y este versículo en especial, retumbó de una manera sobrenatural en la vida de Martín Lutero. Martín Lutero fue un profesor de teología en la Universidad de Wittenberg en los años 1500. Y él fue el que comenzó la reforma protestante. En esos tiempos, a través desde que murió Cristo, los 500 años que empezó la iglesia, después de que murieron los apóstoles, estuvieron viviendo mucha persecución, y el punto fue que quedó gobernando la iglesia católica. Era la que estaba proliferando, y la palabra no era como ahora, no había Biblia. Solo ellos, lo que hablaban los padres en las iglesias, era lo que el pueblo entendía. Pero miren, este hombre pudo, a través de la obra del Espíritu Santo, darse cuenta que la salvación no era por obras, sino por fe. Él se flagelaba, él buscaba, él sentía que algo le faltaba. Si ustedes leen su biografía, es tremenda. Pudo darse cuenta que era un abuso por parte de la Iglesia Católica en ese tiempo, que sabemos que es la gran ramera, y el Señor dice: si estás ahí, salte, estás a tiempo. Ellos vendían indulgencias, imagínense. Eran certificados que según reducía el castigo en el purgatorio por los pecados cometidos, y eso podía ser por la persona o por sus familiares. En ese tiempo ya estaba a punto de inventarse la imprenta. La gente solo escuchaba lo que la Iglesia Católica quería, pero gracias a Dios, porque Dios es un Dios perfecto, que usó a este hombre Martín Lutero para afirmar que el arrepentimiento establecido por Cristo, que él era por los que a través de Cristo los pecados son perdonados. Pero a través de esto tiene que haber un arrepentimiento espiritual interno.
en lugar de una confesión sacramental externa. Y gracias a este hombre, a los pocos años que se inventó la imprenta, el libro sagrado fue el primero que fue editado. Y ellos empezaron a mandar a todos los pueblos, a toda la gente. Ellos hicieron las traducciones, bueno, los usó varios hombres para hacer en alemán, en inglés, en muchos idiomas. Entonces, este hombre, Martín Lutero, las indulgencias decía que incitaban a los cristianos a evitar el verdadero arrepentimiento y la aflicción por el pecado, creyendo que podían renunciar a estos comprando una indulgencia. Y eso pasa el día de hoy. Hay mucha palabra, pero que no toca, no busca, no es el evangelio real que ellos predican. Ellos solamente hablan de prosperidad. Mira, tú da tu diezmo, vente cada domingo, no pasa nada, estás bien con el Señor. Y no es así. Dios escogió solo la fe para alcanzar la salvación. Pero no se trata de una obra que podamos hacer por nosotros mismos, es todo lo contrario. Implica reconocer que hemos cometido muchos errores a lo largo de nuestra vida y que no somos capaces de solucionar las cosas por nuestra propia cuenta. Así que a través de la fe y de nuestro sincero arrepentimiento, reconocemos nuestras debilidades morales y espirituales, por lo cual debemos dejarnos guiar por la gracia de Dios mediante su Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros. Este breve y bendito evangelio es apropiado para todos los casos, ricos, pobres, letrados e ignorantes. Ahora, nuestro versículo base dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. La única fe que salva al alma es una fe viva, operante y amorosa. La fe opera por el amor. La fe real no te lleva a transgredir. Eso lo tenemos que tener bien claro. Escúchame, mi querido oyente. Yo he conocido muchos en la iglesia, en mi caminar, que transgreden continuamente, o sea, caen en pecado tras pecado, y no cambian en su forma de actuar. En la iglesia son una cosa, pero por fuerita son otra. Ellos mismos con cinismo dicen: yo no tengo problema con Dios porque estoy en el periodo de la gracia. Dios ya me perdonó por mis pecados a través de Cristo, yo creo, yo hice una declaración de que creo en Él y por lo tanto ya no tengo problema, porque Él ya hizo todo por mí. Miren cómo acomoda. ¿Pueden creer eso? Él ya hizo todo, sí es cierto, pero para el pecador arrepentido de corazón. Y cuando eso sucede, automáticamente el Señor cambia tu corazón. Nueva criatura eres. Por eso dice en Samuel, dice que Él no se fija en las apariencias. Yo me fijo en el corazón, dice el Señor. No hay nadie que vaya en pos de Dios, escúchame, y que viva cerca de Él, que tenga temor de que la fe en Dios le tienda a pecar. Es imposible, porque confía en Él, reposa en Él, vive con Él, no tiene miedo a pecar. Se aparta también. Habrá alguna transgresión, probablemente, una mentirilla, algo que podríamos decir, porque pecado es pecado, pero ya es algo de nada. Pero inmediatamente el Espíritu Santo te hace sentir mal. El cristiano verdadero ya no puede pecar, ya no puedes. El Espíritu Santo te acusa. La fe real toca el móvil principal de nuestra naturaleza, generando amor dentro del alma. Y es un detonante con el cual puedes ver si verdaderamente ya has nacido de nuevo. Es que las cosas, ¿cómo me voy a dar cuenta? Que las cosas que antes amaba, ya las odio. Por decir, programas que veía que no te edifican,
lo sigues bien, pero ya el Espíritu te hace sentir, eso no está bien. Pero sabio es el que se aparta y empieza a buscar del Señor. Entonces, un detonante es darte cuenta. ¿Cómo te das cuenta? Que las cosas que antes amabas las odias, y las que odias son las que ahora amas. O sea, nuevos corazones y espíritus rectos. Fe le suministra al alma un poderoso móvil de acción. Le dice al hombre: tú eres perdonado por medio de la sangre de Cristo, que murió por ti. ¿Qué sientes en cuanto a él? El hombre responde: yo amo al Señor por redimirme. Amando a Jesús, el hombre tiene ahora dentro de su alma la simiente de todo bien. Se convertirá en un ser más santo y mejor. Hay quienes es inmediato el cambio, pues ha comenzado a amar. Y el amor, escúchame, el amor engendra santidad. Cuando el Señor nos conduce a creer en Jesús, nos convertimos a partir de entonces en sus siervos amorosos y le servimos, no por la recompensa, sino por gratitud. Y se entiende que esto es un don gratuito. Ya no tenemos miedo del infierno, porque sabemos en lo más profundo de nuestro corazón que somos salvos y que no fue pagado por obras, sino que entendemos por la obra del Espíritu Santo que esto fue por gracia. Y entonces podemos ver más allá de lo natural en la cruz de Cristo. Y sentimos un agradecimiento por su obra redentora. Y nuestro corazón se aferra a sus benditas manos, a sus pies atravesados, a su costado abierto, y a través de su contacto somos fortalecidos, honrados y consolados. Jesús es todo Él codiciable para nosotros. Es el Señor de nuestro corazón. La fe, en vez de ser una cosa pobre y miserable, como algunos imaginan, es la causa más grandiosa de amor y por tanto de obediencia y santidad, porque te transforma. Has de saber además que la fe nos pone en una nueva relación. Estamos obligados por naturaleza a ser los siervos de Dios. Y ya de tus labios sin duda alguna puedes decir: Abba, Padre, pues has recibido el espíritu de adopción. Y te hace ver que te has convertido en heredero de Dios y en un coheredero con Jesús. Él nos viste con justicia. Y entonces el trabajo para Él es un deleite, pues es trabajar en comunión con Dios. Ya en ti ya hay una obediencia amorosa, pues el Espíritu te ha transformado. Y entonces yo te pregunto, ¿te identificas con lo que el Señor está diciendo? ¿Le estás sirviendo o estás viviendo una vida egoísta y todo lo que haces es ganar felicidad para ti mismo, viviendo en tu yo, creyendo eso sí que eres espiritual, pensando solamente en el dinero, pensando en hacer tus cosas, solo tus cosas, y a Él lo dejas a un lado? Miren, cuando la fe obra por el amor, como dice nuestro versículo base, ya la obediencia no es un grillete que te ponen. ¿Sí saben lo que es grillete? Te ponen en el pie. Ya no es un grillete, ya no es a la fuerza, es un deleite. Porque la fe genera amor. Y entonces desearás que otros sean salvados también. La fe significa también armonía con Dios. Crea un acuerdo con la voluntad divina, de manera que nos agrada todo lo que le agrada a Dios. Él quiere caminar con nosotros en todo tiempo, que caminemos con Él, por Él y para Él.
Fe te hace buscar la presencia de Dios en oración. Mire, se hizo mención de este gran hombre, Martín Lutero. Él siempre estaba en oración. En su biografía podemos ver que mientras él más trabajo realizaba por el Señor, era más su tiempo de oración. Esta es la fe que salva. Una fe que se aferra a Dios y que prevalece con Él en súplica privada. La suya fue una fe que le liberó del miedo al hombre, porque era un hombre con muchos miedos. Debemos entender que la comunión con Dios debe ser las 24 horas del día. Así estés en tu trabajo, en tu hogar, debes entregarle todo a Él al tomar tus alimentos, de tal manera que en todo tiempo seas un incienso para el Señor, que estés consciente de tu presencia, de su presencia, todo lo que hablas, lo que dices. Lutero ignoraba las buenas obras, no permitía que se hablara de las buenas obras como si fueran medios para la salvación. Al contrario, él exigía vidas santas de aquellos que profesaban la fe en Jesús. Nosotros los llamamos, como dice el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y prosigue una advertencia, miren: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Vamos a leer el versículo 19 de este mismo capítulo 5. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, celos, iras, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Por lo tanto, el Señor invita a permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Espero, con la ayuda de Dios, que cada uno de ustedes se queden meditando en esto. ¿Estoy actuando conforme a las obras de la carne o estoy dando los frutos del Espíritu? ¿Cómo está el hogar? ¿Se siente la presencia del Señor? Esta enseñanza es una exhortación a hacer buen uso de la libertad, si es que el Señor ya te la ha dado, la cual debe configurar la vida del cristiano conforme a la norma del amor, servirse por amor los unos a los otros y sobrellevar los unos las cargas de los otros. Esta es la ley de Cristo y el camino por donde el Espíritu de Dios conduce a la iglesia. No hay otro camino, hermanos. Solamente a través del amor, a través de la piedad, a través de Cristo, a saber dejar ese yo que no me llevó para nada y a reconocerle a Él. Entonces, lo que dice el tema de esta enseñanza, el resultado de la fe te va a llevar a la obediencia y a la santidad. Esa es la fe verdadera,
cuando hay obediencia y cuando hay santidad. Les invito a que inclinen su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Oh poderoso Dios, que esta palabra quede perenne en cada uno de los corazones, Padre, de todos los que hemos escuchado, Señor. Tu palabra nunca regresa vacía, Padre. Haz como hiciste, Señor, con Martín Lutero, Señor, que le retumbaba la fe por el justo vivirá. Ayúdanos, Señor, a ser como esos siervos esforzados y valientes que has tú, Señor, levantado. Ayúdanos, Señor, a buscar la libertad en nuestras vidas y a que sea tu paz fluyendo en nuestras vidas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, que los frutos de tu Espíritu sean en nosotros, Padre. Fe, amor, esperanza, benignidad, templanza, fe, paciencia, gozo, oh poderoso Dios, mansedumbre también, Padre. En el nombre de Jesús yo te lo pido por todos y cada uno, Señor, de los que han escuchado esta enseñanza. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén.